Para ser justos, los heptápodos eran completamente cooperativos. En los días que siguieron estuvieron dispuestos a enseñarnos su idioma, sin pedirnos que le enseñásemos más inglés. El coronel Weber y sus secuaces reflexionaron sobre lo que esto implicaba, mientras que yo me entrevistaba por videoconferencia con los lingüistas de los otros espejos para compartir lo que habíamos aprendido sobre el idioma heptápodo. La videoconferencia era una forma incómoda de trabajar. Nuestras pantallas de video eran primitivas comparadas con los espejos de los heptápodos, de forma que mis colegas me parecían más ajenos que los extraterrestres. Lo familiar estaba muy lejos, mientras que lo extraño estaba al alcance de la mano. Pasaría algún tiempo antes de que estuviésemos listos para preguntar a los heptápodos por qué habían venido o para conversar sobre física con suficiente profundidad para preguntarles por su tecnología. Por el momento trabajábamos sobre lo básico, fonémica y grafémica, vocabulario, sintaxis. Los heptápodos de todos los espejos usaban el mismo idioma, así que pudimos compartir nuestros datos y coordinar nuestros esfuerzos. Nuestra mayor fuente de confusión fue la escritura de los heptápodos. No parecía ser una escritura en absoluto, parecía más un puñado de diseños gráficos complicados. Los logogramas no estaban dispuestos en hileras ni espirales, ni de ninguna forma lineal. En vez de eso, Aleteo o Pedorreta escribían una frase juntando cuantos logogramas fueran precisos en una aglomeración gigantesca. Esta forma de escritura recordaba a los sistemas de signos primitivos que requerían que el lector conociera el contexto de un mensaje para poder entenderlo. Esos sistemas se consideraban demasiado limitados para el registro sistemático de la información. Sin embargo, no era probable que los heptápodos hubieran desarrollado su nivel de tecnología basándose solo en la tradición oral. Eso podía querer decir tres cosas. La primera, que los heptápodos tenían un auténtico sistema de escritura, pero no querían usarlo con nosotros. El coronel Weber suscribía esta posibilidad. La segunda era que los heptápodos no hubieran creado la tecnología que estaban usando. Eran analfabetos que utilizaban la tecnología de otros. La tercera y más interesante para mí era que los heptápodos estaban usando un sistema no lineal de ortografía que sí que era una auténtica escritura. Recuerdo una conversación que tendremos cuando estés en el primer año de instituto. Será un domingo por la mañana y yo estaré batiendo unos huevos mientras tú pones la mesa para desayunar. Te estarás riendo mientras me cuentas acerca de la fiesta a la que fuiste anoche. Oh Dios, dirás, es verdad eso que dicen de que el peso corporal importa. No bebí más que los chicos, pero me emborraché mucho más. Yo intentaré mantener una expresión neutra y agradable, lo intentaré de veras. Entonces dirás, oh venga mamá, ¿qué? ¿Sabes qué hiciste? ¿Sabes que hiciste exactamente las mismas cosas cuando tenías mi edad? No hice nada parecido, pero sé que si lo confesase perderías completamente el respeto que me tienes. ¿Sabes que no debes conducir ni subir a un coche cuando... Dios, claro que lo sé. ¿Crees que soy idiota? No, claro que no. Lo que pensaré es que eres clara y enloquecedoramente diferente de mí. Me recordará de nuevo que no serás un clon mío. Puedes ser maravillosa, una delicia cotidiana, pero no serás alguien a quien yo hubiera podido crear por mí misma. Los militares han instalado un tráiler con nuestros despachos en el campamento del espejo. Vi a Gary caminando hacia el tráiler y eché a correr para ponerme a su altura. Es un sistema de escritura semasiográfica, le dije cuando le alcancé. Perdón, dijo Gary. Ven, deja que te lo enseñe. Señalé a Gary hacia mi despacho
Cuando estuvimos dentro me acerqué a la pizarra y dibujé un círculo con una línea diagonal que lo cortaba en dos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Prohibido? Exacto. Luego escribí la palabra prohibido en la pizarra. Y esto también, pero solo uno es una representación del habla. De acuerdo, asintió Gary. Los lingüistas describen este tipo de escritura, señalé la palabra escrita, como glotográfico, porque representa el habla. Todos los lenguajes escritos humanos pertenecen a esta categoría. Sin embargo, este símbolo indica el círculo con la línea diagonal. Es escritura semasiográfica, porque transmite un significado sin referirse al habla. No existe una correspondencia entre sus componentes y ningún sonido en particular. ¿Y crees que toda la escritura de los heptápodos es así? Por lo que he visto hasta ahora sí. No es una escritura de símbolos, es mucho más compleja. Tiene su propio sistema de reglas para construir frases, una especie de sintaxis visual que no guarda relación con la sintaxis de su lenguaje hablado. ¿Una sintaxis visual? ¿Puedes darme un ejemplo? Al instante. Me senté a la mesa y utilizando el ordenador, extraje un fotograma de la grabación de la conversación del día anterior con Pedorreta. Giré el monitor para que pudiera verlo. En su lenguaje oral, los sustantivos tienen una marca para el caso que indica si es sujeto u objeto. En su lenguaje escrito, sin embargo, los sustantivos se identifican como sujeto u objeto basándose en la orientación de su logograma en relación con la del verbo. Mira esto. Señalé una de las figuras. Por ejemplo, cuando heptápodo está integrado con oye, de esta forma, con estos trazos en paralelo, significa que el heptápodo es el que oye. Le enseñé otra distinta. Cuando se combinan de esta otra forma, con los trazos en perpendicular, significa que el heptápodo está siendo oído. Esta morfología se aplica a varios verbos. Otro ejemplo es el sistema de inflexiones. Recuperé otro fotograma de la grabación. En su lenguaje escrito, este logograma significa más o menos oír fácilmente u oír claramente. ¿Ves los elementos que tiene en común con el logograma para oír? Aún se puede combinar con heptápodo de la misma forma que antes para indicar que el heptápodo puede oír algo con claridad o que el heptápodo es oído con claridad. Pero lo realmente interesante es que la modulación de oír para convertirse en oír claramente no es un caso especial. ¿Ves la modificación que aplicaron? Gary asintió señalando. Es como si expresaran la idea de claramente, cambiando la curva de sus trazos del medio. Exacto, esa modulación se aplica a muchos verbos. El logograma para ver puede ser modulado de la misma forma para dar, ver claramente, e igualmente el logograma de leer y otros. Y cambiar la curva de esos trazos no guarda paralelismo con su habla. En la versión oral de estos verbos añaden un prefijo al verbo para expresar facilidad y los prefijos para ver y oír son diferentes. Hay otros ejemplos, pero ya te puedes hacer una idea. Es esencialmente una gramática en 2 dimensiones. Gary comenzó a pasearse por la habitación con aire reflexivo. ¿Existe algo como esto en los sistemas humanos de escritura? Las ecuaciones matemáticas, la notación de música y de danza, pero son muy especializados. No podríamos registrar esta conversación usándolos, pero sospecho que si lo conociéramos lo suficiente podríamos registrar esta conversación con el sistema heptápodo de escritura. Creo que es un lenguaje gráfico completo y de propósito general. Gary frunció el ceño. Así que su escritura constituye un lenguaje completamente diferente de su habla, ¿no? Exacto. De hecho, sería más preciso referirse al sistema escrito como heptápodo B y usar heptápodo A
estrictamente para referirse a su lenguaje oral. Espera un momento, ¿por qué usan dos lenguajes cuando uno sería suficiente? Parece innecesariamente difícil de aprender. Como la ortografía inglesa, dije. La facilidad de aprendizaje no es la fuerza primaria en la evolución del lenguaje. Para los heptápodos, escribir y hablar pueden ser tan diferentes cultural o cognitivamente que usar lenguajes diferentes tiene más sentido que usar diferentes formas del mismo idioma. Lo pensó un momento. Veo a lo que te refieres. Quizá piensan que nuestra forma de escritura es redundante, como si estuviésemos desperdiciando un segundo canal de comunicación. Eso es perfectamente posible. Averiguar por qué usan un segundo lenguaje para escribirnos dirá mucho sobre ellos. Así que entiendo que esto quiere decir que no podremos usar su escritura para ayudarnos a aprender su lenguaje oral. Sí, esa es la implicación más inmediata, suspiré. Pero no creo que debamos ignorar ni el heptápodo A ni el B. Necesitamos atender a ambos a la vez. Señalé a la pantalla. Te apuesto que aprender su gramática bidimensional te ayudará cuando tengas que aprender su notación matemática. Ahí tienes razón. Entonces, ¿estamos listos para empezar a preguntarles por sus matemáticas? Aún no. Necesitamos una mayor comprensión de este sistema de escritura antes de comenzar con nada más, dije, y sonreí cuando él hizo un gesto burlón de frustración. Paciencia, buen señor. La paciencia es una virtud.